Bueno, Tania Albacetti, concejal de Quilmes por la Libertad Avanza, muchas gracias por estar acá en el canal. La verdad que es muy interesante el video que publicaste acerca de una heroína en pañuelos, así que primero darte la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, ya algunas personas habrán visto tu video acerca de este cuento que se está repartiendo en las escuelas bonaerenses. Para el que no esté enterado, bueno, están repartiendo un libro, un cuento, desde el gobierno de la provincia a las escuelas con temática del 24 de marzo, con respecto a la dictadura militar. Voy a poner en pantalla el PDF de este cuento que se llama así, Una heroína con pañuelo. Y ahora vos me vas a empezar a comentar un poquito qué es lo que te motivó justamente a hacer este video, que además lo armaste muy bien desde una perspectiva de docente, y después hablamos un poquito de lo que es el adoctrinamiento estatal. Así que primero la pregunta es justamente esa, ¿qué es lo que te motivó a hacer un video que además tiene una producción bárbara? Bueno, yo lo comento mismo en el video, yo soy maestra de primaria, hace 2 años que no estoy en ejercicio porque soy concejal en Quilmes, como dijiste al principio, por la Libertad Avanza, pero esto es una práctica común, desde la provincia de Buenos Aires siempre se baja material para fechas particulares para trabajar con los chicos, como es en este caso el 24 de marzo. Entonces no es la primera vez que llega a mis manos un material de estas características. Vos sabés que una persona en Twitter me comentaba claro, como me vieron con el guardapolvo, que es un guardapolvo mío, efectivamente, un guardapolvo que hace 2 años que no uso, pero que es mi guardapolvo de maestra, esta persona me decía, ¿cómo te animaste a hablar siendo maestra, no? Porque todos conocemos a docentes que te dicen por lo bajo, que tenés razón o que esto les molesta, pero no se animan, estando dentro del sistema, a encararlo, enfrentarlo, hacerlo visible. A lo que yo le decía a este hombre, en realidad me animé ahora porque no estoy en el aula, porque de lo contrario no me hubiera animado y nunca me animé antes. Sí, era algo que hablaba con conocidos, era algo que hablábamos entre colegas, pero nunca me había animado a exponerlo de la manera que lo expuse cuando justamente mi sueldo, mi trabajo, mi estabilidad dependía de lo que pasara con las escuelas del Estado. Entonces, la realidad es que en esta oportunidad el material no me había llegado en carácter de docente, pero me empezaron distintas mamás y colegas me lo empezaron a hacer llegar de distintos lugares, me decían, Steffi, decí algo, es una locura. No es más grave que materiales que he visto en otros años, como te comenté, pero dije, bueno, lo vamos a hacer visible, pero no desde un lugar de la tapa nada más, ¿viste? Yo no quería mostrar el libro y que se quedaran con la tapa y nada más. Vamos a leerlo, vamos a escucharlo como lo van a escuchar los chicos en el aula, de sus maestras, de sus docentes, y bueno, por eso surgió la idea justamente de hacerlo de esta forma, ¿no? De que se viera realmente reflejado lo que los chicos tienen adelante en las aulas y lo que tantas veces quise hacer, y te confieso que un poquito hice, de contar en partes de la historia completa en el aula, ¿no? Cuando uno trabajaba con ese material, que era el único que había, decir, bueno, chicos, pero también les cuento que además pasó esto, pasó aquello, que estas personas hacían daño, que nadie tenía que desaparecer, pero no eran inocentes. Entonces, bueno, me pareció que era una contribución desde un lugar. Es muy difícil que un docente no esté en ejercicio. Por lo general, uno cuando se recibe de docente trabaja toda la vida de docente. Claro. En mi caso particular tomé otro rumbo, pero no dejo de ser docente y obviamente sí podía colaborar de alguna manera para que se haga visible este atropello a los chicos. Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad. Ahora, ¿los padres se enteran de cuando llega un libro así a una escuela? ¿Se enteran los padres o no? Sí, por lo general sí, y en muchos casos en casa se les explica a los chicos cuál era el contexto social o cuál era la previa a esa fecha particular que se cuenta en las escuelas. He tenido muchas veces conversaciones con familias y como mamá incluso he tenido que completar la historia porque el material con el que trabajaban en la escuela era completamente diferente a lo que había sido la realidad. Entonces, saben, muchos se enojan mucho, pero bueno, es demasiado grande el sistema. Sí. Bien como decís vos, a veces se juntan firmas, se quiere evitar.
pero la realidad es que esto amerita un cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Hasta entonces, mientras sigan manejando el sistema gobiernos como este, va a ser muy difícil sacar este adoctrinamiento de las aulas. Ya que estamos, mira, quería adelantar un poquito algunas de las imágenes del libro, porque acá te dicen, apareció Jorge, un dinosaurio muy gruñón. O sea, Jorge no es casual Pero el nada, nombre ¿qué pasa? Lo primero que les cuentan. y tiene un Todo arranca con uniforme, Jorge. una gorra militar o de policía, si querés. Hasta, ¿no es un poco subestimar la inteligencia de los chicos también esto? Es faltarles el respeto, es un derecho del niño tener acceso a la historia, tener acceso a la identidad, que es parte de la identidad de los argentinos. Entonces es como no contarle la historia de la familia, como no contarle la historia del apellido, como ellos que se horrorizan tanto de este tema del robo de identidad, el cual obviamente no vamos a justificar, pero esto también es robar la identidad. No, los chicos no saben de dónde viene la historia argentina, no saben por qué pasaron las cosas que pasaron, salvo que se los cuenten en la casa los mayores. Pero ¿sirve de algo? ¿Te parece que, a ver, ellos, los que crean este tipo de material, ¿realmente piensan que funciona? ¿Esto funciona? Vos como desde tu lado de docente lo pregunto. Lamentablemente sí funciona, porque su finalidad es el adoctrinamiento para generar una opinión política y una opinión cultural completamente parcial. Y funcionar funciona. El fin es negativo, pero ese fin negativo lo cumplen. Claro, logran el objetivo. Lo que está mal es el objetivo, justamente. ¿Y se puede hacer algo desde el lado de las familias? Lo que hablábamos recién, ¿se puede juntar firmas o algo? ¿O esto ya, el cambio tiene que venir de votar a otra gente directamente? El cambio realmente significativo tiene que venir de votar a otra gente, porque hay gente que piensa que porque puede administrar el Estado, entonces con el Estado puede hacer lo que quiere, incluso financiar ideologías, y eso se soluciona sí o sí sacando a esta gente del gobierno, pero con el voto, obviamente. Pero también creo que hay que empezar a levantar la voz. Son muchas las madres que se animan a hablar, ¿eh? Lo que no veo es que los docentes se animen tanto. Y yo te digo que los hay, ¿eh? Los hay, docentes que quieren que la historia se cuente completa, docentes que vivieron incluso en esa época y que te dicen esto no es ni ahí como se lo muestran en el manual, en el libro que bajaron, pero hay que animarse a hablar. A ver, hoy lo digo también desde un lugar donde, como te dije al principio, yo ya no estoy adentro del aula y no tengo miedo, pero, pero me parece que sí, que si nos unimos y somos muchos los que nos animamos a hablar, entonces no van a poder contra todos. Que de hecho te digo, o sea, el relato fue creado justamente por una minoría escandalosa, yo siempre lo digo. Y cuando vos hablás con la mayoría de la gente, sobre todo con los que vivieron la época, la mayoría piensa, o sea, no piensa, sabe otra cosa, sabe otra cosa. Sí, Pero sí, cuando porque una cosa es tocar el tema. Sí. Una cosa es tocar el tema de que está bien, me parece bien que se trate en la escuela, y otra cosa es este adoctrinamiento tan burdo, ¿no? Bueno, vos hablabas de esto del miedo de los docentes. Yo me imagino que sí, si tu cargo depende de eso, de enfrentarte al sistema, no debe ser nada fácil. Vos tendrás compañeras que deben seguir trabajando de docente, y no es lo mismo por ahí tu posición hoy, que tenés el privilegio de estar en política y poder decirlo, que alguien que su trabajo depende directamente. Yo no sé si, no, hablamos por ahí de maestros, pero calculo que hay directores de escuela que también deben estar en la misma. Sí, profesores universitarios. Mirá, no quiero dar datos erróneos, pero yo recuerdo que salió en una noticia gente que tuvo problemas en mantener su cargo como docente por haber hablado del tema, porque quizás alguien lo filmó. En mi caso yo siempre lo hice con sutileza. Me acuerdo, por ejemplo, el último sexto grado que tuve hace, qué sé yo, eran ya por lo menos 5 años de ese sexto grado. Yo planteé como actividad para trabajar la efeméride del 24 de marzo que en sus casas le preguntaran a la gente mayor de, en aquel entonces sería ponerle 50 años, qué recordaban del contexto social previo al 24 de marzo del 76. Y me acuerdo que los chicos vinieron con anécdotas que contradecían mucho de lo que en ese momento se estaba trabajando en la escuela en general. Porque claro, los familiares se animaron a hablar con la posta, no les di un librito para que se los lean y ya, ni tampoco les compartí mi opinión, y en un momento una de las chicas me terminó diciendo, pero señor, entonces, ¿quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos?
Y para mí eso fue como un éxito total como docente, que esa nena se planteara esa pregunta, que creo que es la gran pregunta que los chicos se tienen que plantear cuando estudian en la escuela, esta guerra, porque fue una guerra entre dos partes, donde hubo excesos de los dos lados, donde hubo mayor responsabilidad de un lado por cuestiones jerárquicas y por cuestiones de autoridad, obviamente, pero que conozcan entera la historia y que puedan sacar sus propias conclusiones y plantearse sus propias preguntas. Y ya que estamos en esto de doctrinamiento, no puedo evitar preguntarte por ideología de género. Yo vi algunos manuales también de provincia que ya vienen hace varios años. Se los habrás cruzado vos como docente. ¿De eso qué me puedes contar? Se trabaja durante un periodo largo, en el caso de la ESI, por ejemplo, no es algo que se trabaja como la efeméride del 24 de marzo en un periodo cortito, es algo que se trabaja durante un tiempo prolongado. Siempre dije lo mismo, yo no estoy en contra de la educación sexual, me parece que como profilaxis a embarazos tempranos, enfermedades venéreas, prevención a abusos sexuales que ocurren en el entorno del hogar, me parece que es necesario, me parece que tiene un fin noble la educación sexual en sí misma. Sin embargo, como casi todo lo que toca la provincia de Buenos Aires, se ha convertido en un medio para politizar y para transferir cultura socialista a los chicos. En este caso, siempre se trabaja generando enemigos y generando héroes por méritos muy extraños, ¿no? Como es el caso, en este caso, por ejemplo, el de ser mujer, o de ser homosexual, o de ser transexual. O ir sumando todas esas. Claro, se desdibujó mucho el objetivo de la educación sexual y se lo usó políticamente. Por eso, a ver, a mí me parece que es importante que ese proyecto de educación se trabaje para modificarlo, no para eliminarlo. Siempre digo porque hay posturas muy extremas respecto de la educación sexual y hay gente que te dice, no, esto se habla en la casa y nada más. Entonces, me parece que lo que hay que sacar es la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Hacerle creer a los chicos que porque sos mujer sos mejor, que porque sos homosexual sos mejor, que porque sos transexual sos mejor, que hay una enemistad de por sí entre hombres y mujeres, entre lo masculino y lo femenino, que es más lindo lo masculino, porque también por otro lado hay una contradicción ahí muy fuerte, y es que si bien se pone a la mujer por sobre el hombre, también se pisotea mucho todo lo que es culturalmente considerado femenino. El color rosa, las princesas, las coronas. Entonces es raro, porque quieren masculinizar a la mujer, pero demonizando al hombre. Es bastante siniestro, imagínate, es difícil de entender uno siendo grande, para los chicos es un berenjenal tremendo, que las nenas llegan a la casa diciendo no me quiero vestir de rosa, o que los nenes creen que van a ser mejores si se pintan los labios. ¿Qué tiene esto de prevención de cualquier tipo de enfermedad sexual o prevención de abusos? No tiene nada que ver. Y en el camino, por ahí le tiran al chico un poquito de, bueno, no dejes que te toquen acá, ni acá, ni acá. O sea... Sí, lo hemos visto en los manuales. Y sabes que por último quería aprovechar para charlar con vos porque vi que pasó en tu municipio, en Quilmes, algo que me parece grave, que es que no se dejó entrar a los ciudadanos a las sesiones del Consejo Deliberante. Quería saber qué pasó con eso y el motivo de por qué no dejan entrar a la ciudadanía justamente donde están sus representantes. Sí, mirá, yo te cuento, así como hablamos de que se tiene que saber el contexto y la previa, en el caso de la efeméride del 24 de marzo, acá también se tiene que entender un contexto particular. Todo el año pasado, el Consejo Deliberante fue extremadamente violento para cualquiera que se animara a contradecir al gobierno local de Mayra Mendoza o a contradecir una ideología particular o hablar en positivo del gobierno nacional de Javier Milei. ¿Cuál era la metodología? Empleados municipales ocupaban el lugar de la tribuna. Imagínate, ellos tienen mayoría absoluta, 13, 14 concejales, 2 empleados que traía cada uno a pararse en la tribuna para que cuando, por ejemplo, yo decía algo, saltaran, gritaran, taparan la oratoria y no permitieran escuchar. Todo el año así. Hacia fin de año, un grupo de vecinos fue a reclamar por un hecho muy grave de inseguridad que ocurrió en Quilmes, un fallecimiento gravísimo, y lo hicieron mediante un cacerolazo. Porque en el recinto el Consejo Deliberante de Quilmes vale todo desde hace más de un año. Entonces, así como escándalos, griteríos, bueno, listo, los vecinos fueron y hicieron un cacerolazo.
como el cacerolazo fue contra Mayra Mendoza, cerraron el recinto. Inadmisible que pase esto. Todo lo que había pasado antes no le importó a nadie ahí adentro. Y con ese mismo pretexto de que el año pasado 4 señoras entraron con vasos y cucharitas, porque la verdad que no fue más que eso, al recinto, entonces dijeron, no puede entrar más nadie, salvo situaciones especiales. ¿Y qué hacen ahora entonces? Las situaciones especiales, obviamente las generan ellos. Ahora, mañana, por ejemplo, hay sesión y va a estar lleno el recinto de agrupaciones de derechos humanos con la banderita de los 30.000, ahí sí. Y cada vez que a ellos se les ocurra, van a poder meter con una excusa u otra gente en el recinto, pero cerraron las puertas al vecino común porque saben que esa gente definitivamente va para verlos laburar, no para verlos pavear como se pavea ahí adentro. Entonces, sí, tiene que ver con lo que hablábamos antes, que el vecino participe, ya sea en la escuela, está bien, es a nivel provincial, pero en esto también no están dejando participar activamente a la gente, pero después le piden el voto. Exacto, además tienen derecho, están violando el derecho del ciudadano, porque las sesiones del Consejo Deliberante son públicas, exceptuando sesiones que tengan carácter de secretas, que no es el caso, son sesiones ordinarias donde discutimos si le ponemos una luminaria o no a un vecino, pero quizás lo que no quieren que se vea es justamente que muchos de los concejales de Mayra Mendoza dicen que no a reclamos súper domésticos de los vecinos por ahí porque los pido yo, que soy la concejal de Milei. El otro día, por ejemplo, se negaron a votar la quita de un basural en la puerta de la casa de un vecino, un montículo de basura en la casa de la puerta de un vecino. Se negaron, le dijeron que no, porque lo había pedido yo. Porque involucran la política, involucran la afinidad, involucran todo lo que no tiene nada que ver para ver si le cumplen o no le cumplen al vecino. Bien, ¿hay alguna forma de transmitirlo online o algo, por lo menos mientras se resuelve esto o no? Sí, se transmite por YouTube y yo lo que hago es levantarlo en todas mis redes sociales, pero esa sesión y todas, porque yo desde hace más de un año que estoy visibilizando mediante mis redes sociales todo lo que pasa en Quilmes, todo lo que pasa en las sesiones del Consejo Deliberante, y la realidad es que la gente se asombra muchísimo, pero esto es algo que viene arrastrado desde hace años, lo que pasa es que no se sabía, que no tenían acceso a verlo. Bueno, yo voy primero a saludarte, agradecerte la nota y pegado a esto va a quedar el cuento del dinosaurio Jorge, para aquel que no lo vio. Y bueno, voy a dejar también la descripción tus redes para que la gente te siga, aunque no sea de Quilmes, realmente vale la pena seguirla, Estefanía, porque bueno, todo lo que hablas es un poco lo que se pasa también a nivel provincial, no solo en Quilmes. Sí, lo sé. Sí. Así que si querés cerrar con algo. Municipios que me encantaría poder levantar más banderas, porque esto está pasando en todo el conurbano bonaerense, en toda la provincia de Buenos Aires, hay problemáticas compartidas incluso con el resto de la Argentina. Pero bueno, estoy trabajando muchísimo para Quilmes en este momento, pero sí, obviamente, la idea es expandirnos y que esta batalla cultural se dé en todos lados. Muchísimas gracias, Estefanía, y bueno, que termines bien el día. Gracias, un abrazo grande. Una heroína con pañuelo. Vamos a leer esta historia que nos mandó Axel Kicillof desde la provincia de Buenos Aires. Hace mucho tiempo, en Argentina, las calles se oscurecieron. ¿Saben por qué? Seguro que fue por los montoneros que andaban matando gente. Apareció Jorge, un dinosaurio muy gruñón. Él se enojaba por todo. Si querías leer un cuento, se enojaba. Si querías escuchar música, se enojaba. Qué raro, a mí me contaron que había un Jorge que se enojaba porque metían bombas en las escuelas y porque secuestraban gente. Debe ser otro. Y si querías visitar amigos, ¡pum!, se enojaba. Qué malo que era Jorge, así de la nada, enojarse tanto. Pero a Rubén esto no le importaba. Él seguía visitando a sus amigos, cantando sus canciones preferidas y leyendo los cuentos que más le gustaban. Mirá vos, Rubén entonces no era un asesino ni un terrorista, se ve que era un chico bueno. Hasta que un día, yendo a la casa de su amigo, lo encontró Jorge. Se enojó tanto, de la nada, y porque sí, pero tanto que lo atrapó y lo encerró. Pobre Rubén, no había hecho nada y Jorge de la nada lo encerró, qué raro. Al pasar las horas, su mamá, Angélica, se preocupó y rápidamente salió a buscarlo. Bajo la cama, bajo la mesa, detrás del sillón, en el patio. ¿Pero por qué no probó ir a buscarlo a la guerrilla? Capaz que estaban preparando las armas, cargando las municiones. Se ve que no se le ocurrió. Y así,
como viajando, que un día Angélica y Hugo, hermano menor y preferido de Rubén, llegaron a la Plaza de Mayo, donde había más madres buscando a sus hijos, a los que Jorge también había atrapado. ¿Será que había 30.000 familias en la Plaza de Mayo? Me parece que no. Al ver este gran encuentro, Jorge, el dinosaurio, se enojó, sopló muy, pero muy fuerte para derribarlas, pero no pudo. Y no, pues ya estaban cobrando una tortadita del Estado. Ah, no, es que estas madres son heroínas y no con capa. Ellas tienen un pañuelo. Fue en compañía de su pañuelo que Angélica siguió durante muchos años cobrando del Estado, durante muchos años luchando por encontrar a Rubén, a quien hoy aún espera. Este es el cuento que este año mandó el gobernador Axel Kicillof junto con el Ministerio de Derechos Humanos, claro que sí, para que les lean a nuestros hijos en el aula. Me encantaría decirte que es un chiste, pero no lo es. Esto es real. Y esto no es un disfraz. Yo soy maestra y durante muchos años estos eran los libros que yo encontraba en las escuelas para trabajar con mis alumnos. Por supuesto que jamás se los leí. Y hoy estoy dando la batalla desde otro lugar para que dejemos de financiar con la plata de nuestros impuestos este tipo de mentira y que dejen de adoctrinar a nuestros hijos en las escuelas.